Bueno, eh, lo que hoy vamos a hacer, porque hemos terminado con el programa, entonces lo que vamos a hacer hoy es, no un repaso, sino, bueno, de alguna manera es un repaso a los aportes de los clásicos de Marx, Durkheim y Weber, y vamos a incorporar Bourdieu también entre los autores clásicos, nada más que este es más contemporáneo. Pero vamos a hacer hincapié en algunos conceptos de estos que han tenido o tienen impacto en la psicología en particular, ¿cierto? O sea, no es que vamos a volver a desarrollarlos, sino que vamos a hacer un recorte de los mismos pensando en el aporte que estos tienen o han tenido o pueden tener para la psicología, ¿cierto? Que es la disciplina de ustedes. Marx, ¿no? El primero de ellos, este, este filósofo en realidad, como saben, ya les hemos comentado, ninguno de los clásicos de Marx, Durkheim, sí, Marx, Durkheim y Weber fue sociólogo porque no existía la sociología, son esencialmente filósofos, economistas, historiadores. Marx es un gran filósofo y bueno, sobre todo Marx, Durkheim y Weber, fíjese en los años, ¿cierto? Son años, Marx es el más viejo, son años donde la modernidad está en eclosión y está a punto de suceder la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Esto, una de las razones por la que sucede las guerras es por la apetencia de dominio que hay de los grandes países, europeos sobre todo, en virtud también de su fortaleza militar y ansias de conquista, ¿no? Su fortaleza militar claramente está vinculada a los procesos de revolución industrial. Aparecen los primeros aviones, los tanques de guerra, los automóviles, la motocicleta, el ferrocarril, bueno, obviamente las armas. Todo esto hace que se sientan empoderados y además la apetencia de dominar, de conquistar otros países, es una de los motivos que van a llevar, ¿cierto?, tanto a la Primera Guerra Mundial como a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este contexto entonces, Marx no visualiza la guerra, tampoco se imagina un contexto de guerra. Ya Durkheim y Weber sí, y obviamente Bourdieu también, y Bourdieu es más testigo de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Bueno, ¿qué podemos rescatar, digamos, de Marx que tenga impacto en las categorías psicológicas o en el análisis psicológico? Eh, en primer lugar, mencionar que este autor hace hincapié en el tema de la conciencia de las personas, ¿no? La importancia que tiene la conciencia, a pesar que va a señalar, ¿cierto?, que esta puede estar determinada por las condiciones objetivas de existencia, ¿cierto? No obstante, él hace algunas cuestiones que anulan la conciencia o que implican una manipulación de la misma. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas son la que anula la conciencia? Acá aparece, recuerden ustedes, el concepto de alienación. ¿Mm? Este concepto tan interesante y tan significativo para ustedes, en tanto que da cuenta de determinadas condiciones de trabajo que implican anular al sujeto humano, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son estas condiciones? Las condiciones tenían que ver con que, en primer lugar,
entender que el trabajo es una capacidad humana muy significativa, muy importante, porque hace a la capacidad que tenemos de proveernos de nuestra propia existencia. Si esto se altera, si esto se manipula, bueno, se está manipulando una condición esencial del ser humano. Y lo que va a señalar Marx es que procesos de la revolución industrial, la industrialización, las fábricas, ¿no?, generan mecanismos, procedimientos de producción en donde la persona pasa a ser una herramienta más de esas maquinarias, ¿no? Un engranaje más de estos procesos que tiene que hacer movimientos repetitivos, segmentados, y por supuesto no es propietario de ese producto o de esa parte del producto que ha elaborado, sino que se genera una relación de patrón y empleado que hace que el empleado deje de tener un rol íntegro, protagonista y propietario de lo que produce. Esto conlleva entonces a que la persona tenga una conciencia eh, que, bueno, digamos, el concepto de alienación significa, ¿cierto?, que uno no es el constructor de su propio destino, sino que hay otra, acá será el sistema, ¿cierto? El sistema el que se mete en nuestra conciencia y nos anula nuestra subjetividad. Eh, Esto, digamos, no lo están aprendiendo ahora, ¿cierto? Estamos recordando y estamos subrayando este concepto y que hace, ¿cierto?, a la identidad y, por supuesto, obviamente, a la salud mental de las personas en sí. Bueno, muy vinculado al tema de la conciencia es esta idea, ¿cierto?, de conciencia en sí, conciencia para sí, pero ya no de los individuos, sino de las clases sociales. Eh, Pensar que también tenemos una construcción de conciencia de clase, más allá de nuestra individualidad, es algo propio, digamos, del aporte de Marx, ¿no? ¿Y de qué depende la conciencia de clase? Bueno, a nuestra condición de clase. ¿Estamos en una clase social o no? O sea, la idea de conciencia de clase parte del supuesto de que existen clases sociales y que las mismas dependen del sistema de producción de un país determinado. Esta idea, ¿cierto?, de conciencia de clase puede ser manipulada, ¿no? Entonces, allí se va a generar lo que Marx denomina una falsa conciencia. Las personas no tienen la conciencia de su condición objetiva, sino que pueden tener falsas conciencias en el sentido de que pueden ser trabajadores y pensar como burgueses, por ejemplo, ¿no? Algo tan presente hoy en día que, bueno, vemos gente pobre, gente humilde, gente de clase media que vota, digamos, los candidatos, los partidos de las clases altas. Esto lo vemos con más fuerza quizás en este contexto que hace 200 años atrás. Pero ya Marx hablaba de esto, ¿cierto? De tener conciencia que no son afines a la condición. Bueno, ahí él en esta distinción, conciencia en sí, conciencia para sí, hace esta cuestión, ¿cierto?, de que uno puede mm, o debe darse cuenta de lo que le pasa a uno, no es solamente por nuestra individualidad, ¿cierto? Si un trabajador es explotado en una fábrica, no es porque, no sé, es joven, eh, se llama Lucero, por lo que sea, ¿no? No le pasa lo que le está sucediendo por algo particular de él. Ni siquiera le pasa
Supongamos que una fábrica cierra y los despiden a todos. Ni siquiera eso sucede porque eh, la fábrica no supo gestionar bien, hacer buenos negocios, sino que todo ello va a depender de procesos más amplios, que tienen que ver con un sistema de producción del capitalismo que forma clases sociales. Entonces, comprender que los avatares de la vida cotidiana de cada uno tienen un nexo con la clase social de pertenencia, eso supone un paso, digamos, de una conciencia en sí a una conciencia para sí. ¿Mm? Hay que darse cuenta de eso, hay que pensar, digamos, que eso puede estar pasando o que debe, o que lo que nos sucede tiene que ver con estas condiciones objetivas, ¿no? Y como esto hay que construir esta conciencia para sí, nos surge espontáneamente, bueno, las personas tienen que organizarse, debatir, estudiar, este, construir, digamos, una organización que sea también afín a su condición de clase social y para ayudar a formar una conciencia para sí. Esto es clave, ¿cierto? Para luego poder darse cuenta de que un cambio tiene que ver con esto, ¿cierto? Con trabajar organizadamente y resistir a un sistema que genera opresión, que genera alienación. Eh, Estos, digamos, serían un poco los aportes muy sintéticos de Marx. Podríamos no solamente hablar toda la clase de Marx, sino dar un curso entero de Marx y continuar profundizándolo. Pero, digamos, a modo de sintetizar, tenemos que mencionar esto. Ahora, ustedes recordarán que nosotros, desde la cátedra, también siempre sobre todo a partir de los autores clásicos, venimos marcando el nexo que hay entre distintas capacidades humanas con determinadas condiciones objetivas que se dan, por ejemplo, en las organizaciones, en los hechos sociales, en determinadas épocas. Si vemos, ¿no? Hemos visto que ha habido épocas en donde predomina lo emocional, es cierto, supongamos en la Edad Media, por ejemplo, o épocas en donde la racionalidad eh, se trata de objetivar en estructuras sociales, en sistemas, en reglas, etcétera, ¿no? Es decir, hemos estado siempre marcando la conexión entre dimensiones subjetivas con procesos sociales objetivados, ¿cierto? Estos procesos sociales, si bien son autónomos de sujetos particulares, no son independientes de la condición humana, ¿no? El ser humano como un ser eh, genérico, como un ser que piensa, que siente, que hace, ¿no? Entonces, en esto hemos señalado y que interactúa. Hemos señalado, ¿no? Bueno, qué capacidad es la que predomina, por ejemplo, en un momento, en un tipo de organización, etcétera. Y si tuviéramos que decir, desde el punto de vista del marxismo, de Marx, qué capacidad humana es la que Marx, digamos, eh, remarca o dimensiona de manera preponderante, tenemos que marcar la capacidad del hacer, ¿cierto? De la transformación, de justamente lo que decía recién, ¿no? Esa capacidad que tenemos mediante el trabajo de transformar la realidad y de proveernos de nuestro propio sustento. Por eso, Marx decía, ¿cierto?, que el trabajo dignifica al ser humano, nos convierte en ser humano. Bueno, y esto tiene que ver entonces con el hacer. Somos lo que hacemos, de alguna manera,
como esta dimensión subjetiva preponderante en el análisis de Marx. Weber, ¿no? El otro autor, el autor que también, al igual que Marx, es alemán, pero que tiene unos años posteriores, Marx, Weber, bueno, él vive todo el impacto del marxismo en esa Alemania donde él le toca vivir y, bueno, gran parte de su producción teórica tienen que ver con algún debate, una discusión que realiza con Marx, pero por supuesto que también aporta categorías nuevas, análisis nuevos. Weber es un gran teórico, un intelectual brillante y que quizás sea, dentro de los tres clásicos, el más psicológico de todos, ¿no? El autor que hace más hincapié en el papel del individuo, en el papel de las situaciones más relacionales, más puntuales, en virtud que pone el acento en que la realidad social dependerá de determinadas condiciones subjetivas también, ¿cierto? De cómo pensamos, por ejemplo. Recuerden, su trabajo más importante se llama El espíritu del capitalismo, ¿cierto? Una cosa es, si nos detenemos a pensar en ese nombre, ¿cierto? El espíritu del capitalismo. Podríamos poner palabras semejantes al espíritu y decir, por ejemplo, ¿no? La mente del capitalismo, la personalidad del capitalismo, el psiquismo del capitalismo. Una cosa extraña, ¿verdad? Extraña si le cambiamos el nombre porque ya se ha naturalizado hablar del espíritu del capitalismo. Pero, ¿qué, qué hubiera pasado si en vez de denominar el espíritu del capitalismo lo hubiese puesto, ¿no? El psiquismo del capitalismo? Eh, Pasa que Weber, ¿cierto? Nace ahí en una familia muy religiosa. Tanto el padre y la madre, bueno, eran de distintas religiones, el padre y la madre, pero indudablemente muy religiosas y hablar del espíritu, obviamente también la incidencia de Hegel, o sea, era bastante común en ese momento pensar en esta palabra, ¿no? El espíritu, como una dimensión vinculada a las ideas, por supuesto muy poderosas, ¿no? Ideas muy potentes. Eh, Bueno, y en su análisis, ¿cierto? Ahí en el espíritu del capitalismo va a ir planteando, recuerdan ustedes, ¿cierto? Cómo una transformación en las religiones, que tiene que ver con toda esta dimensión subjetiva, va a ser la causa de que el capitalismo surja en Inglaterra y no en otro lugar. En Inglaterra se da este proceso de transformación del catolicismo al protestantismo. Y los protestantes, recordarán, ¿no? Suponen, bueno, una relevancia a lo que las personas aspiran, a lo que las personas desean, y bueno, y además pensar que crear riquezas no es algo mal visto por Dios, sino que por el contrario, crear riqueza va a ser algo que Dios lo va a ver con muy buenos ojos porque va a sacar a la gente de la pobreza. Y para crear riqueza hace falta, bueno, tener ambición, querer ser rico, no para vivir una vida de lujo, sino justamente para, bueno, hacer una nación más grande. Pero además de esto, digamos, en su teoría de la explicación de los fenómenos sociales, él pone su foco en el concepto de acción social. También ya todo lo que estamos diciendo lo hemos visto, pero estamos, digamos, subrayando, marcando este, lo que más puede impactar o lo más relacionado que hay a lo psicológico, ¿no?
El concepto de acción social, recordarán, ¿cierto? Está muy vinculado también no a condiciones materiales de existencia, sino a las expectativas, a la comprensión, al sentido que se le da a la acción mediante la cual nos relacionamos unos con otros, ¿no? Y esto implica, digamos, varias cosas. En primer lugar, el papel predominante de la subjetividad, ¿no? El sentido que tiene lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? La comprensión, que supone también un elemento racional, de lo que está pasando, de la acción del otro, de las respuestas del otro, lo que nos dicen los otros, ¿eh? La comprensión, el sentido. Las expectativas, si uno saluda, espera que otro lo salude. Si uno compra algo, paga por algo, espera recibir el producto, es decir, lo que se espera, ¿m? Lo que se espera que haga el otro. Todo esto va tejiendo acciones entre sí de gran importancia. Y también, como ustedes recordarán, eh, Weber, en su teoría, digamos, habla de los tipos ideales, del papel del Estado, de esa sociedad moderna que plantea, ¿no?, como una jaula de hierro, la metáfora de jaula de hierro, que no es ni más ni menos que una razón objetivada como modo de organización. eh, la burocracia, por ejemplo, que sería uno de los tipos puros, un tipo ideal, que plasma esa racionalidad, cuando uno ve cómo la describe, bueno, son todas objetivaciones de procesos racionales, ¿no? División de las oficinas en virtud de la tarea que hay que desarrollar, la articulación de una actividad, ¿no? Acá se hace un paso, luego se completa acá, luego tiene que ir a otro lugar para seguirlo completando. ¿Mm? Eso supone articulación de medios y fines, que sería imposible hacerlo si no tuviéramos nuestra capacidad racional. Los animales no hacen articulación de medios y fines, sino que viven en la inmediatez de las acciones. Eh, es, es una cuestión propia de nuestra capacidad racional poder hacer eso. Y obviamente plasmarlo como una condición social, ¿cierto? Es decir, eh, plasmar, institucionalizar, organizar formas de trabajo racionalizadas. Bueno, entonces, en esto que estamos marcando nosotros de cuál es la capacidad que remarca eh, el autor, acá obviamente en Weber será la razón humana, ¿cierto? Esta facultad, esta capacidad, este lenguaje que tenemos de ser racionales como algo propio nuestro y que se fortalece en esta época, ¿cierto? En la época moderna, que es la época donde él vive y bueno, y que presencia lo que está sucediendo. Weber, ¿cierto? Nos queda Durkheim. Durkheim, el otro de los clásicos, eh, también una época, lo que pasa que no es alemán, sino francés, pero son años también, fíjense, cuando él fallece en 1917, 2 años después de la Primera Guerra Mundial. Recordarán que yo les planteaba, ¿cierto?, que él falleció luego de que su hijo muere ahí en la guerra, su único hijo. Esto le baja las defensas, se enferma y termina muriendo. Este, y Durkheim, perdón, siempre estaba un poco temeroso, quizás el que más hace hincapié en la necesidad de que preservemos
lo social como una dimensión que nos posibilita también lo más humano que podemos tener, ¿no? Lo social como aquello que trae las condiciones del pasado. Eh, cuando Durkheim habla de la religión, por ejemplo, a pesar de que él no es muy religioso, sin embargo ve en las religiones un papel fundamental en su función integradora de la vida social, ¿no? y, y remarca este rol, el rol de la cohesión social, de la integración social, de pertenecer a un grupo, a una comunidad, como un elemento fundamental para la existencia humana. Bueno, varias cosas uno puede marcar que tienen impacto en lo psicológico. ¿Recuerdan cuando hablábamos del suicidio? Uno de los tipos de suicidio era el suicidio anómico, que significaba eh, suicidarse a veces porque han cambiado determinadas condiciones y dicho cambio de condiciones hacía que las normas que tenemos internalizadas ya no eran útiles en ese nuevo contexto de existencia, ¿no? Una persona que, bueno, supongamos tenía dinero, todos sus ahorros de toda la vida en el banco fundió y perdió sus ahorros. Entonces, de ser alguien con mucho dinero, pasó a no tener nada, con lo cual su vida cambia completamente. Y bueno, ese cambio completo de vida lleva a que su marco normativo, sus normas, ya no son útiles. O el proceso inverso, ¿no? Enriquecerse de golpe, ¿eh? Sacó la lotería, la quiniela, no sé. Y encontrarse con mucho dinero de un día para otro. Bueno, eso hace que nuestro esquema de normas, que se va gestando en función de nuestra clase social, ya no sirve. Y por lo tanto, a este proceso de normas le llama anomia. Bueno, no solamente enriquecerse, ¿no? Sino otras formas también de empoderarse. Uno ve, por ejemplo, en los políticos, gobernadores, presidentes, que se extravían cuando tienen poder. Hacen cosas insólitas. Puede creer que esas personas desarrollen esa vida, pero bueno, una explicación, no digo que sea la gran explicación, pero una explicación es que ese empoderamiento eh, hace que su marco normativo que tenía previamente no le sea funcional, ¿no? Sino que se pierda bajo estas nuevas condiciones de poder. Bueno, entonces las normas tienen un impacto, ¿cierto?, en nuestro modo de interactuar y de vivir, y la falta de normas, no tener un marco normativo, genera angustia, genera incluso, endurgen, ¿no?, la posibilidad de suicidarnos, ¿no? Esa persona que vive un vacío, dice Durkheim, un vacío de normas que genera ansiedad a tal punto que puede terminar en el suicidio. Esto uno lo puede trasladar a muchos eh, ejemplos y situaciones de la vida cotidiana, sobre todo en nuestra época actual, en la que toda regla, toda norma, todo proceso de disciplina lo vemos como malo, ¿cierto? Autoritario, disciplinador, que lava la cabeza, que coarta la libertad, etcétera. Bueno, todas las posiciones en extremo, por lo menos de mi punto de vista, no son buenas de llevar, ¿cierto? O sea,
así como la ausencia de normas eh, en términos absolutos, digamos, no existe tampoco, ¿cierto? Siempre hay algún tipo de norma. Pensar en un papel eh, constructivo de un rigor normativo no me parece bueno, pero tampoco me parece bueno la ausencia de normas, ¿cierto? Que cada uno haga lo que quiera o que cada uno concuerde con otro las normas a seguir. Pero, este, digamos, lo que quiero marcarle es esta cuestión de cómo en la vida cotidiana, en la enseñanza con nuestros hijos, en la escuela, en el trabajo, estamos siempre con normas alrededor, ¿no? Bueno, este papel de las normas en Durkheim, él lo ve, ¿cierto?, como una condición que genera salud mental. ¿Eh? Esto, esto es lo que uno debería subrayar como cuestión de impacto en la psicología. Y la otra cuestión, el otro elemento fundamental de Durkheim, tiene que ver con la integración, que también en el estudio sobre el suicidio, él habla de un tipo de suicidio que es el suicidio egoísta. En el mismo, en el suicidio egoísta, ello sucedía en relación a que las personas se quedan solas, no tienen un grupo social de pertenencia, el cual Durkheim subraya, digamos, la relevancia que tiene para la... Nosotros usamos una palabra que Durkheim no la menciona, que es esta idea de contención, ¿no? Los grupos, las relaciones nos contienen emocionalmente. El sentirse solos, también dice Durkheim, ¿cierto? Genera angustia, sentido de ansiedad, de vacío, y que eso puede también conducir al suicidio. Bueno, y la contrapartida, digamos, si el estar solo hace sentir mal, estar en grupo no hace sentir bien. Con lo cual, esto no lo dice Durkheim, ¿no? Sino que lo subrayo yo, eh, mucha de la terapia psicológica que se hace apunta, digamos, justamente al contexto de pertenencia de un individuo. Recuerdan que este, tengo un amigo que es psicólogo y que trabaja en el hospital en el tema de la rehabilitación de personas que han tenido algún tipo de accidente, no solamente accidente automovilístico, sino accidente, por ejemplo, cerebrovasculares, etcétera, que lo dejan con alguna dificultad de movimiento, de psicomotricidad, de hablar, de caminar, etcétera, ¿no? Una CB, por ejemplo, que te deja medio cuerpo paralizado. Bueno, este psicólogo trabaja, digamos, atiende, hace terapia con este tipo de pacientes. Bueno, y entonces un día le digo, ¿y cómo es la terapia? Le digo. Y él me dice una cosa que me sorprendió mucho, que era justamente que el foco de su terapia estaba puesto en los familiares, en los amigos de esa persona. ¿Para qué? Para que ese contexto no lo deje solo a, eh, a dicho paciente, ¿cierto? Porque, bueno, cuando uno, supóngase, sufre un accidente cerebrovascular que pierde la capacidad motora y esa persona se vuelve dependiente, tiene mal humor, se deprime y eso conlleva que la gente se aleje, los amigos se empiezan a alejar, los parientes se alejan, va quedando cada vez más solo, con lo cual se siente, además del problema que tenía, angustiado y bueno, las personas no somos muy racionales en el sentido de que
esas personas no se dan cuenta de que a lo mejor tienen que hacer un esfuerzo para no mostrar su mal humor, para ser simpático, para generar cosas que atraigan a los otros y no que los alejen. Entonces, en parte, digamos, la terapia tenía que ver con que el contexto de ese grupo de pertenencia de esa persona no lo deje solo, ¿no? Porque el grupo contiene, el grupo es saludable. Bueno, esto Durkheim lo ve, quizás es el primero en subrayarlo, e indudablemente tiene su importancia en lo psicológico. Eh, Volviendo a esto que nosotros decimos desde la cátedra, ¿no? ¿Cuál sería la dimensión subjetiva en este autor, en el cual subraya como una dimensión fundamental en el orden social? Bueno, tendríamos que plantear la dimensión emocional, ¿no? Lo que se siente. Este proceso de pertenencia a un grupo tiene que ver justamente con procesos de empatía, de emoción, del deseo de estar con otros, de afecto, de amor, de cariño, de pasiones, ¿no? Cuando Durkheim habla de la importancia de la religión, está planteando eh, el- digamos, la creencia como una dimensión subjetiva que tiene un impacto en el orden social. Bueno, este tema, simplificando, podría decir que las creencias, las emociones, eh, las empatías tienen cierta semejanza desde el punto de vista de la subjetividad, ¿no? Son cosas que se sienten casi desde el cuerpo, ¿no? No son ideas, sino que son fuerzas arraigadas, no sé, que vienen pareciera ser desde, no de lo psicológico de la conciencia, sino del inconsciente, del cuerpo, de lo biológico. Bueno, Profe, entonces, disculpe que lo interrumpa. Hay unos compañeros que quieren entrar a la llamada y no pueden. bien, bien, gracias por avisar. Este, mm, eh, no hay muchos que querían entrar, eran dos nomás. Bueno, seguimos siendo pocos. Entonces, en Durkheim subrayamos, rescatamos, digamos, ponemos el acento en esta dimensión, en esta capacidad subjetiva, como elemento fundamental. Biología parece un poblado comparado a lo que somos ahora. No te entiendo qué es qué quieres decir con un poblado. No tengan temor de hablar. Bueno, entonces estos son los conceptos que rescatamos, ponemos énfasis de los tres clásicos que puedan tener, digamos, una relevancia en la cuestión psicológica, ¿no?
Eh, También ponemos a Bourdieu, no como un clásico, sino la importancia que tiene Bourdieu cuando desarrollamos este autor, recuerdan, tenía que ver con el impacto que tiene actualmente en los análisis de este sociólogo francés, que, bueno, falleció ya hace 22 años, pero que sin embargo su teoría está muy presente, muy vigente, y esto lo vemos, ¿cierto? Bueno, no solamente que es un autor que se enseña mucho, sino que además se utiliza en las investigaciones, y no solo en sociología, sino en educación, en psicología, sobre todo, por ejemplo, en psicología social, tiene gran relevancia sus aportes, ¿no? Ahora, si tuviéramos que sintetizar y también marcar qué cosas son las que uno puede tomar de Bourdieu para el análisis psicológico. Bueno, en primer lugar, recuerdan, ¿cierto? Yo cuando enseño Bourdieu, lo primero que digo son estas cuestiones epistemológicas de él, al mencionar que él mismo decía que lo social existe dos veces, ¿no? Como realidad objetivada y como realidad subjetivada. Y que a cada una de estas realidades le daba un nombre distinto, ¿no? Cuando la realidad se objetiva, él denomina campo. Y cuando está subjetivada, hábitus. Y que no hay campos sin hábitus, ni hábitus sin campo, ¿eh? No podemos, supongamos, eh, vamos a jugar al vóley y en el vóley hay reglas para jugarlo. Esas reglas están objetivadas porque están en un estatuto, están en un libro, hay un referee que las estudia, las aplica. Cuando se juega, no se puede jugar si no existen esas reglas. Ahora, para que esas reglas efectivamente se apliquen, no basta con que un día un grupo de gente se puso de acuerdo y las escribieron, sino que tienen que aprenderse. Los jugadores deben saber esas reglas. Eso está internalizado, está en el hábito. Bueno, entonces este concepto de hábitos que remarca la dimensión subjetiva de las condiciones objetivas, es un concepto interesante en tanto que pone esta vinculación entre un tipo de realidad con otra. A veces, por ejemplo, en las terapias psicológicas o en los análisis psicológicos, eh, se olvida un poco de que los individuos somos seres relacionales, eh, somos seres en relación y que en esas relaciones, digamos, terminamos siendo no solo lo que nos pensamos, sentimos cada uno de nosotros, sino lo que nos pasa con otros. Esta situación de vinculación del individuo con el contexto, con los grupos, con los campos sociales. Y las terapias se focalizan muchas veces en lo que sentís, en lo que pensás, en lo que haces, y hay poco diagnóstico del contexto de donde vive este individuo, ¿no? Eh, por eso, bueno, si algo les puedo transmitir yo, que no soy psicólogo, es que cuando hagan terapia psicológica, miren a ese paciente en su contexto, ¿eh? Preguntarle sobre su familia, sobre su trabajo, sobre los amigos, cómo lo ven los amigos, porque la realidad que nos pasa a cada uno de nosotros no se agota en lo que cada uno de nosotros podemos comprender y decir y desear de la misma, sino que tiene que ver también con la mirada de los otros. No hay una fiel coincidencia en
cómo nosotros nos autopercibimos con cómo nos perciben los otros. Entonces, si uno hace una terapia solo en la autopercepción, y bueno, difícilmente logre a lo mejor poder cambiar este, condiciones objetivas que son las que efectivamente están incidiendo en la interacción con los otros sujetos, ¿no? Bueno, yo siempre digo que a veces es un error enfocar las terapias como si el terapeuta fuese un abogado defensor del paciente, ¿no? Y cuyo único propósito es hacerlo sentir bien a ese paciente. Bueno, lógicamente que eso está muy bien. No se puede sentarse uno a hacer terapias si no es con el afán de ayudar a ese paciente. Lo que no está bien es creer que lo que le pasa tiene que ver solamente con el relato que esa persona hace de lo que le está pasando. Eh, Allí es donde el analista puede equivocar el foco, sobredimensionar el relato, ¿no? Hay un autor que sé que a ustedes les gusta muchísimo, más adelante les va a gustar porque todavía no lo han visto, que es Lacan, que da gran relevancia a la palabra como un elemento terapéutico. Obviamente que lo tiene. No estoy diciendo que no sirve eso, sirve y muchísimo. Pero bueno, cuidado en confiar que la realidad se agota ahí, ¿no? Lo que nos pasa tiene que ver con lo que pasa, no con solamente idealizaciones y construcciones eh, eh, subjetivas. Bueno, en este sentido, el tema, digamos, del concepto de hábitos que remarca este nexo entre lo objetivo y lo subjetivo, bueno, por cierto que no es el único que lo menciona, pero acá tenemos estas categorías teóricas de este autor para subrayar, ¿cierto? Como él dice, lo que pensamos, lo que percibimos, lo que hacemos resulta, no tienen que ver con determinadas condiciones sociales. Y además, un aporte interesante de Bourdieu es pensar no solo en términos de que las condiciones que determinan los hechos, las organizaciones sociales, están vinculadas a la dimensión económica o a la dimensión política, que son generalmente las que más se subrayan como constructoras del orden social, sino bueno, lo cultural, lo simbólico y lo que él denomina también capital social, ¿no? Las redes de relaciones como capital social, bueno, la cultura como un capital también, y lo simbólico, no solamente, digamos, la construcción de símbolos, de representaciones, sino también, acuérdense que Bourdieu da mucha importancia al concepto de violencia simbólica, ¿no? Que supone, recordarán, ¿no? El concepto de violencia simbólica estaba vinculado a una naturalización que hacemos de determinadas condiciones de violencia, que bueno, que claramente no son explícitas, ¿no? No solamente hay violencia cuando a uno lo golpean en el cuerpo, sino que hay violencia desde el bullying que hacen los chicos en la escuela, que pueden ser la burla, la discriminación, como también hay violencia en determinadas condiciones de trabajo que no son justas, que no son equilibradas con lo que los trabajadores hacen. Cuando las personas naturalizan esas condiciones, no ven allí un elemento que hay que transformar, esas personas, digamos, están siendo víctimas de una violencia simbólica. Claramente que implica una relación, porque uno está aceptando esas condiciones, ¿eh? No hay violencia simbólica sin este proceso de aceptar esas condiciones de violencia. Bueno, estos conceptos entonces de Bourdieu tienen claramente un impacto y apuntan a las subjetividades
de una manera muy significativa, ¿no? Uno podría pensar, ya que estamos hablando de violencia simbólica, ¿no? De también volvamos al tema de un paciente que se siente mal porque, bueno, en su familia hay prácticas claramente de violencia simbólica. Esto, esto puede darse en muchas situaciones, en muchos casos, en donde, bueno, un hijo, por ejemplo, es discriminado, ¿no? Por los hermanos o por alguno de los padres, y eso puede, puede estar incidiendo en la autoestima de esa persona, a pesar de que esta persona no percibe ese proceso de discriminación, ¿no? Legitima ese proceso de discriminación por algunas razones que posiblemente quienes lo violenten les diga. Bueno, entonces esta categoría de violencia simbólica vinculada a la naturalización, a la legitimidad que da la víctima del violento, es algo que, bueno, que Bourdieu llama la atención, ¿no? Bueno, por supuesto, el tema de también las desigualdades como condiciones objetivas, ¿no? Pero que impactan en la subjetividad en el sentido de que esas desigualdades objetivas generan también, por ejemplo, diferencias de poder acceder, poder tener este, cuestiones que son eh, muy valiosas desde el punto de vista también de lo humano, ¿cierto? Del psiquismo nuestro. El no poder acceder no solo a bienes materiales que a lo mejor no son, no tengo un auto 0 kilómetros, pero bueno, no me voy a deprimir si no es 0 kilómetros y es medio viejito, ¿no? Ahora, eh, no acceder, por ejemplo, a la educación, no poder tener una buena educación, indudablemente estamos generando, bueno, sujetos con una dimensión humana compleja, ¿cierto? Porque no hay nada desde el punto de vista subjetivo que nos dignifique más que el conocimiento, que la educación. Entonces, las desigualdades objetivas generan eh, procesos injustos que tienen su impacto en la subjetividad, ¿no? Y también, por supuesto, que esas desigualdades suelen ser legitimadas incluso por quienes la padecen, ¿no? Bueno, aceptar, plantear que ese es el orden lógico y natural, eh, y esto ser las propias víctimas de esos procesos de discriminación los que piensan, apoyan, incluso votan partidos que generan y que sostienen eh, estas diferencias, ¿no? Bueno, entonces Bourdieu tiene, entre otras cosas, estos aspectos. Para terminar, ¿cierto? Eh, Podríamos plantear una cuestión muy nuestro, ¿no? Algo paradójico, si se quiere, que estos grandes autores que nosotros tratamos de transmitir de la sociología, ¿no? Los clásicos, Bourdieu, por supuesto que hay muchísimos autores más. Estos son un poco más destacados, pero son los que han marcado caminos y de gran impacto. Y además no han sido los primeros, también ha habido grandes autores, grandes filósofos, sobre todo, que los han predecido, eh, precedido y que incluso han permitido la formación de los mismos. Lo paradójico, señalaba, ¿cierto?, es que ninguno de estos retoma la teoría de Hobbes. Eh,
teoría de Hobbes, que recuerdan algo, mencionamos en las primeras clases, un debate que se da entre Hobbes y Rousseau, filósofos eh, al principio de la modernidad, que debaten, ¿cierto?, si el ser humano es naturalmente bueno o malo. Esta pequeña pregunta es una gran pregunta por todo lo que sucede luego de creer una cosa u otra. Porque si creemos como Rousseau que el hombre es naturalmente bueno, eh, por lo tanto, cualquier incidencia que hagamos sobre el mismo lo corrompe. Cualquier proceso social que incida sobre este es lo que lo convierte en un ser malo. Por lo tanto, no hay que socializar, no hay que enseñar, no hay que presionar eh, tan mal las reglas, tan mal las normas. Es la sociedad lo que lo convierte en un ser malo. Nace bueno, pero lo social lo torna en un ser malo. Este es Rousseau y por lo tanto, digamos, su propuesta es, bueno, de alguna forma retornar a una especie de volver al vínculo con la naturaleza. Dentro de, obviamente, no es que diga, quememos las ciudades y vamos a vivir a la selva, pero sí sacar todo tipo de presión sobre los individuos. Y el otro de la otra posición es la posición de Hobbes, ¿cierto? Que lo que él va a señalar es el punto de partida contrario. No, nacemos malos, nacemos animales violentos y será la sociedad la que nos saca de esa animalidad y nos torna en seres humanos. Por lo tanto, está bien que nos eduquemos, nos socialicemos, respetemos las reglas sociales. Eso nos va a apaciguar, nos va a convertir en seres buenos. Esto tiene impacto por muchísimas partes, por donde uno lo mire, ¿no? El más obvio es en el punto de vista político, por ejemplo, el rol que debe tener o no tener el Estado. Porque si eh, creemos que nacemos buenos y nos hacen malos, el Estado no debería existir. ¿Por qué? Porque es la mayor construcción social de intervención sobre las personas, ¿no? Entonces, si somos rusos, digamos, nos sentimos que el planteo de Rousseau es el correcto, bueno, o somos anarquistas o muy liberales. El otro planteo lleva una posición opuesta. ¿Eh? El planteo de Hobbes es el planteo que viene a fortalecer el rol del Estado y un Estado fuerte, presente, útil, eh, que, que nos saca de la animalidad y nos torna en seres humanos. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo repasé porque es una de las cosas que a veces decimos al principio del año, ¿no? Ahora, yo digo, paradójicamente, ninguno de estos autores se para frente a ello, como lo hace Freud, por ejemplo. Cuando Freud dice, el niño al nacer es un ser perverso y polimorfo, está identificándose con Hobbes, ¿eh? Cuando el catolicismo dice que el niño nace con el demonio adentro y que hay que bautizarlo para sacarle ese demonio, está diciendo que nace como un animal, nace con el diablo, nacemos malos. ¿Mm? Eh, Mucha del planteo occidental se basa en esta posición de Hobbes. Nacemos malos, nacemos animales violentos o perversos, diría Freud, ¿cierto? Que queremos hacer el amor con uno de nuestros progenitores y matar al otro. Pero bueno, será ese contexto familiar, la socialización familiar,
las represiones que suceden en ese contexto familiar la que nos humaniza. Bueno, volviendo entonces a los autores de la sociología. Quizás sea Durkheim el que más piensa que lo social dignifica al ser humano. Todo lo hacen, ¿cierto? Marx por medio del trabajo, eh, Durkheim por medio de los procesos de integración social, etc. Pero uno plantea que si no fuera por lo social, seríamos animales violentos, individualistas y violentos. Eh, si estos autores pensaran eso, ¿m? Tendrían que profundizar esta idea y ver que en toda situación presente siempre hay una estructura de conflictividad. ¿M? ¿Por qué? Porque si esa es nuestra naturaleza, ser animales violentos, individualistas y violentos, eso por más que uno después lo eduque, lo discipline, allí está presente. Así como está presente nuestra sexualidad, que nos puede llevar a querer tener relaciones con seres familiares, eso hay que reprimirlo. Eso, la represión no significa que desaparece el impulso, sino que se encausa hacia otras finalidades. Bueno, la violencia innata, nuestra individualidad innata, nuestra animalidad innata, eh, está presente en todos los hechos, en todo evento, al menos esto es lo que personalmente creo, hay un sustrato, hay condiciones de violencia, de individualidad extrema, que si no fuese por un proceso de socialización, sería terrible. Bueno, y para terminar, también mencionar que creo que esto es lo que nuestra cultura actual, no solo en nuestro país, sino en gran parte de lo que está pasando en el mundo hoy, es bueno, una crítica a los procesos de socialización, de educación, y hay una manipulación de lo individual, de lo emocional, de legitimar a ese ser, ese ser primitivo, casi esta cultura de la violencia individualista, lo que cada vez emerge más, ¿no? No se necesita mucho para que surja esa cultura. Simplemente hay que criticar los procesos educativos, los procesos de socialización, el papel del Estado, el papel de las regulaciones para que ese estado natural aparezca, ¿no? Lo otro se cae fácil si uno no lo sostiene. Si uno destruye la cultura, si uno destruye el Estado, lo que aparece es nuestro estado primitivo, nuestro estado natural. Bueno, con esto que estoy diciendo, estamos terminando no solo la clase, sino la teoría. Estamos terminando la materia. Y bueno, por supuesto que dejamos ahora unos minutos para, para preguntas, no solamente de este teórico, sino de lo que ustedes consideren.